Estamos casi al final de nuestro estudio del libro de Santiago. Tenemos el mensaje de hoy y el mensaje en 8 días. Y terminamos ese libro que oro ha sido de bendición para nosotros. Es un libro muy práctico, es un libro que nos ha golpeado sobre la cabeza un poco, o mucho. Eso es bueno. También es parte de la razón por la cual estamos pasando por tanta tribulación como iglesia ahora. Dios está probando si hemos aprendido o no. Entonces vamos a estudiar hoy en Santiago 5. Santiago 5, empezando en el versículo 13 hasta el versículo 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, enséñanos, te pedimos de tu palabra en esta tarde, la eficacia de la oración, que vale la pena, que es necesaria. Te pedimos, Señor, que este pasaje pueda ser claro, que no haya malentendido, que la prédica puede ser de mucha bendición para todos aquí. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuán importante es la oración? Por supuesto, todos nosotros sabemos que la respuesta correcta es que la oración es muy importante. La oración es una parte esencial a la vida cristiana. Pero como cristianos, luchamos nosotros muchas veces con el hecho de que en la realidad no creemos esto como deberíamos, porque no siempre vemos la eficacia de la oración. Entonces, tu respuesta a la pregunta, ¿cuán importante es la oración?, va a depender completamente de tu respuesta a la pregunta, ¿cuán eficaz es la oración? Otra vez, sabemos que la respuesta correcta es que la oración es muy eficaz, que cumple lo que Dios quiere que cumpla. Pero necesitamos reafirmar esta verdad constantemente. Necesitamos estar seguros que creemos en la eficacia de la oración. Porque si no creemos esto, si en verdad no creemos que la oración sea siempre eficaz, nos va a costar mucho trabajo orar. Nos va a costar mucho trabajo venir a la iglesia para orar. Nos va a costar mucho trabajo orar en cualquier situación. En nuestro pasaje de hoy tenemos una frase al final del versículo 16 que es muy conocida. La oración eficaz del justo puede mucho, o puede lograr mucho. Pero como digo, la pregunta es si realmente creemos esto o no. Si realmente creemos que la oración es eficaz, que la oración puede lograr mucho. Porque a veces parece que no. A veces parece que la oración realmente no sea eficaz. A veces nuestra experiencia parece negar lo que la Biblia dice. En ese caso, ¿qué deberíamos seguir? ¿Nuestra experiencia o lo que dice la palabra de Dios? Bueno, otra vez la respuesta es obvia. Mis preguntas no son difíciles. Sabemos la respuesta es, deberíamos seguir la palabra de Dios. Pero yo reconozco muy bien que en la vida cotidiana, cuando no recibimos las respuestas a nuestras oraciones que queremos, empezamos a creer que la oración no funciona. ¿Verdad?
yo no soy el único. Tenemos que ser honestos o la palabra de Dios no va a penetrar el corazón. Tenemos que reconocer que honestamente a veces oramos, no recibimos lo que queremos y por eso decimos, ¿para qué orar? ¿Para qué venir temprano a la iglesia 10:30 para orar juntos? ¿Para qué venir los miércoles? ¿Para qué orar en mi cuarto si no recibo lo que pido? ¿Verdad, hermanos? ¿O están durmiendo? ¿Es la verdad o no? Es un problema grandísimo para los cristianos. La experiencia diaria dice, la oración no funciona porque no recibes lo que quieres. La palabra de Dios dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué vas a creer? Aquí el domingo, cuando estamos aquí bien vestidos y sentados, vamos a decir, sí, la oración, pastor, sí, la oración, sí. Y mañana, cuando tienes problemas con tu cónyuge, cuando tienes problemas con tu hijo, cuando tienes problemas con tu papá, cuando tienes problemas con tu jefe, y oras, y no ves una respuesta inmediata, la oración no es eficaz. Dios no me hace caso. ¿Qué vas a creer? ¿Tu experiencia o la palabra de Dios? Lo bueno de este pasaje en Santiago es que no solamente nos dice que la oración es eficaz, sino también nos dice o nos da algunas aplicaciones, algunas cosas muy prácticas y una ilustración, un ejemplo bíblico de esta verdad. Muchas veces nada más citamos la última parte del versículo 16, la oración eficaz y justo puede mucho, y nunca hemos estudiado el contexto. Y por eso perdemos las aplicaciones específicas que Dios nos ha dado. Y perdemos el ejemplo bíblico que Dios nos ha dado, porque no leemos el contexto. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar no solamente el versículo 16, los versículos 13 a 18, para ver cómo esta verdad de la eficacia de la oración puede aplicar a cualquier área de la vida. Entonces vamos a estudiar este tema de la eficacia de la oración, reconociendo su importancia en nuestras vidas personales y en nuestra iglesia. Necesitamos siempre orar en cada situación porque la oración es eficaz. En primer lugar, en el versículo 13, vemos que la oración, vamos a ver la aplicación de la oración de un individuo en cada parte de su vida. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Podemos ver en las dos situaciones, estamos hablando de un enfoque en Dios. Estamos hablando de una demostración de que la persona tiene una relación con Dios. Y vemos que Santiago está hablando aquí al cristiano individual, porque dice, si alguno singular entre vosotros está afligido. Entonces Santiago dirige su comentario a la persona individualmente. Hermano, hermana, si tú estás afligido, deberías orar. Si estás alegre, deberías cantar. Es decir, deberías alabar a Dios con tu boca. Y creo que podemos incluir aquí también la oración, acción de gracias. Alaba a Dios con tu boca. Es decir, sea lo que sea la situación, la respuesta siempre es hablar con Dios. Orando, cantando, alabando, dando gracias. Si estamos en situaciones difíciles, necesitamos orar. Necesitamos demostrar a Dios que sabemos que no podemos en nosotros mismos. Necesitamos a Él para sostenernos y fortalecernos. Porque cuando oramos, hermanos, estamos demostrando nuestra dependencia de Él. Y es lo que necesitamos cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por tribulaciones. Porque nosotros no podemos. Y nuestras vidas son ilustraciones claras de que nosotros mismos no podemos. Necesitamos orar a Dios. Pero aún cuando las cosas van bien en tu vida, cuando estamos alegres, cuando estamos viviendo en la bendición de Dios, no deberíamos olvidar de Dios. Es lo que tendemos a hacer, ¿verdad? Tendemos a ir a Dios en oración cuando estamos en mucha necesidad. Pero tendemos a olvidarle. Y olvidar nuestra necesidad de Él cuando todo va bien. Pero Santiago aquí enfatiza que esta actitud no está bien. Dice, cuando estamos alegres, deberíamos mostrar nuestro agradecimiento a Dios por medio de la alabanza. Alabándole por medio de salmos, himnos, cánticos espirituales, alabándole en la oración, orando con acción de gracias, como leemos en Filipenses 4:6.
Es interesante, ¿no? Que cuando las cosas van bien, olvidamos de Dios. Y por eso Dios no permite que pasemos mucho tiempo sin tribulaciones. Esa es la razón. Porque Dios sabe, cuando todo va bien, y tienes todo lo que quieres, y tu trabajo va bien, tus hijos te obedecen, y todo está muy bien. ¿Para qué necesitas a Dios? Y por eso Dios nos manda otra prueba, otra tribulación, más fuego, para que regresemos a Él. Pero hermanos, si podemos aprender eso, cuando estamos alegres, cantar a Dios, alabar a Dios, tal vez no necesitaríamos tantas pruebas. Tal vez no necesitaríamos tanta tribulación. Si podemos aprender a no olvidar a Dios cuando las cosas van bien. Eso depende de ti y de mí. ¿Cuántas pruebas tienes en tu vida? Entonces, cada persona tiene que pensar cómo responde a las diferentes situaciones en su vida. Si oras, si cantas, si alabas a Dios. Te pregunto, ¿qué es tu primera reacción cuando estás afligido? Y fíjense, no te pregunto cuál debería ser tu primera reacción cuando estás afligido, porque ya vimos lo que debe ser. Todos sabemos que debería ser la oración. Estoy preguntando, ¿qué es en la realidad tu primera reacción cuando estás afligido, cuando pasas por un tiempo de dolor y tribulación? Para algunos de ustedes, la primera cosa que hacen es desanimarse. Piensan que la vida cristiana no vale la pena. Piensan que Dios no les puede amar, que la iglesia no les puede aceptar. Para otros, la primera cosa que hacen es quejarse y enojarse con Dios. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso permite esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto otra vez? Para otros de ustedes, su primera reacción es alejarse de Dios. Y alejarse de la familia. Y alejarse de la casa de Dios. Es lo que tú haces cuando estás afligido, en vez de orar. ¿En cuál de esas categorías te encuentras? Porque ese es el primer paso. Reconocer cuál es tu pecado, para que la siguiente vez que Dios te mande una tribulación, puedes darte cuenta cuál es mi tendencia y evitar el pecado y no caer otra vez en el mismo pecado. De quejarse, desanimarse, de alejarse de Dios. ¿En cuál de esas categorías te encuentras? Necesitas reconocer tu pecado para que la siguiente vez puedes regresar a Santiago 5. Y cuando estás afligido, la primera cosa que vas a hacer, orar. Ir a Dios. Cuando las cosas van bien, la primera cosa que debes hacer, ir a Dios, alabar, cantarle por lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Dices, no, pastor, eso es muy espiritual, pero no funciona. Tú tienes 35 años, no entiendes la vida. Eso no funciona, pastor. Yo lo he intentado muchas veces y mi trabajo todavía va mal, mi hijo está mal, mi papá no me entiende, los hermanos en la iglesia todavía están en conflictos. No funciona, pastor. ¿Qué vas a creer? ¿Tu experiencia o la palabra de Dios? No me crees a mí, cree la palabra de Dios. ¿Por qué funciona la oración cuando estás afligido? Versículo 16. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. La oración del cristiano, con su base en Dios y su poder y su fidelidad, es eficaz. Y va a lograr exactamente lo que Él quiere que logre. Cuando estamos alegres, debemos tampoco olvidar a Dios. Entonces, cuando estás afligido, ora. Cuando estás alegre, alaba a Dios, canta a Dios. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. En segundo lugar, en los versículos 14 a 15, vemos otra aplicación en cuanto a la oración eficaz. Vimos en primer lugar que es la oración de un individuo en cada área de su vida. No importa si esté afligido o alegre, debería orar y alabar a Dios. Pero aquí en segundo lugar, en versículos 14 y 15, vemos también la oración de los ancianos para el enfermo. Y por supuesto, antes de ver los versículos, eso se aplica en general. Los ancianos deberían orar constantemente por sus ovejas, si estén enfermos o no.
Pero aquí Santiago nos da un ejemplo específico. Un ejemplo de parte de la obra de los ancianos en cuanto a sus ovejas cuando están enfermas. La oración es parte de lo que la persona enferma necesita. El doctor también, pero también necesita mucha oración. Y los ancianos tienen una responsabilidad cuando es una enfermedad grave. Que nos dice, que es otro mensaje, necesitamos ancianos. Que aquí la Biblia nos dice que la persona debía llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, si la iglesia no tiene ancianos, tenemos un problema. Es otro mensaje. Aquí vamos a ver otra vez los versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La situación es esta. Hay un cristiano muy enfermo en la iglesia. Y digo muy enfermo porque así parece en el pasaje. Esta persona llama a los ancianos que vengan a él. Él no va a ellos. Pues algunos comentaristas han dicho que la persona está tan enferma que no puede levantarse de la cama. Así parece ser el contexto aquí. Una persona muy enferma. Y fíjense, es la persona enferma que llame a los ancianos, no al revés. Es un deseo que surge del corazón del cristiano enfermo. No es una cosa que los ancianos deciden hacer. Entonces el cristiano enfermo llama a los ancianos de su iglesia. Ellos vienen, oran por él o ella, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo creo que entremos en la primera parte, ¿no? Que vengan para orar, obvio, es el tema del pasaje. Pero ¿por qué ungen a la persona con aceite? ¿Hay algo mágico? ¿Hay algo de eficacia especial en el aceite mismo? No. Parece que hay dos posibilidades en cuanto a este pasaje, en cuanto al aceite. En primer lugar, el aceite aquí puede tener una función médica. Hoy en día tenemos pastillas y inyecciones y todo eso. En los siglos anteriores no. Ellos usaron mucho el aceite como cosa medicinal, especialmente para heridas. Entonces es posible, algunas personas piensan que Santiago aquí está promoviendo una solución espiritual con la oración y una solución médica, incluyendo el aceite. Y mientras esto es posible, y sin duda, puesto que Dios nos ha dado doctores y medicina, deberíamos aprovechar su conocimiento y su ayuda. Pero lo más probable es que Santiago tenía otra cosa en mente cuando escribió aquí en cuanto al aceite. Porque si pensamos en el contexto bíblico, el aceite era un símbolo de la presencia y la aprobación de Dios. Eso vemos porque los reyes eran ungidos con aceite, los profetas ungidos con aceite. ¿Por qué? ¿Qué hizo el aceite? Era un símbolo de la presencia y la aprobación de Dios. Entonces es muy probable que eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Que el aceite en esta instancia no hace nada. Nada más simboliza que cuando los ancianos vengan para orar, que Dios está con ellos. Entonces vemos la situación. Una persona gravemente enferma llama a los ancianos de la iglesia que vengan, oren por él y le ungen con aceite. ¿Qué pasa después? Ellos oran para que la persona sea sanada. Versículo 15 nos dice lo que pasa después. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces necesitamos pensar en lo que significa este versículo para que no haya confusión ni malentendido. En primer lugar, habla aquí de la oración de fe, ¿verdad? Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es un tipo de oración especial? ¿Es un tipo de oración que siempre, sin duda, sana a una persona? Aquí habla de un tipo de fe especial que siempre, sin duda, logra lo que quiere. Bueno, ante todo necesitamos recordar que aquí Santiago está diciendo exactamente lo que su medio hermano Cristo dijo hace años. Porque Mateo 17:20, Cristo dijo, en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí Santiago no está enseñando nada diferente de lo que Cristo mismo enseñó.
Pero como hemos estudiado muchísimo en esta iglesia, nunca podemos sacar un versículo fuera de su contexto para aplicarlo en nuestras vidas. Y no solamente el contexto inmediato, sino el contexto de toda la Biblia. Porque la Biblia no se puede contradecir. Por eso, para entender este versículo en Santiago 5, necesitamos pensar en algunos otros versículos. Por ejemplo, busquen conmigo en el libro de Juan 14, 13. Vamos a ver algunos versículos para ayudarnos a entender qué es la oración de fe. Si es una garantía que lo que pides que va a suceder, o si es otra cosa. El libro de Juan 14 y el versículo 13. Aquí tenemos las palabras de Cristo a sus discípulos. Juan 14 y el versículo 13. Cristo dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo promete hacer todo lo que pedimos. Pero, ¿con cuál salvedad? ¿Con cuál reserva? ¿Qué dice? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el propósito de toda oración. La gloria del Padre. Entonces, si el sanar a la persona no va a glorificar a Dios, si Dios va a ser más glorificado si la persona sigue enferma o si muere, ¿la oración de fe va a sanarle? No. No. La oración de fe es una oración que entiende que Dios nos da todo lo que pedimos para su gloria. Entonces, si tú pides algo que no es para su gloria, entonces no va a responder. ¿Me entienden? Si Dios en su soberanía sabe que va a recibir más gloria si tú sigues enfermo o si tú mueres, entonces la oración de fe se somete a la voluntad de Dios y no va a sanar a la persona. También podemos leer en 1 de Juan, casi al final de sus Biblias, el libro de 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14, que dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios va a responder a nuestras oraciones siempre y cuando sean conforme a su voluntad. Entonces, si el sanar a la persona no es la voluntad de Dios, por cualquier razón, ¿la oración de fe va a sanar a la persona? No, porque no es la voluntad de Dios. Y por supuesto tenemos el gran ejemplo de Cristo mismo en Lucas 22. Lucas 22 y versículo 42. Si puedes buscarlo conmigo o nada más escuchar y apuntarlo para estudiar después. El ejemplo de Cristo mismo en Lucas 22, 42. En este momento Él está en el huerto de Getsemaní, orando a Dios antes de ir a la cruz para morir por nosotros. Y Cristo mismo oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Cristo oró así porque Él no tuvo suficiente fe. No, ¿verdad? Cristo aquí no estaba orando en fe, puesto que Él no recibió lo que pidió, puesto que Él reconoció que Dios no estaba obligado a responder a su petición como Él quisiera. Pues claro que no. Entonces, todas esas iglesias hoy en día que enseñan que si tú oras en fe, Dios está obligado a dártelo, esa es herejía. Esa es falsa doctrina y no se encuentra en la palabra de Dios, porque la palabra no se contradice. No podemos sacar un versículo de Santiago 5 fuera de su contexto. Es decir, aquí dice, cuando el resto de la Biblia provee un contexto tan importante que ni Cristo mismo recibió lo que pidió de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció, no, la voluntad de mi Padre es mejor. Okay, entonces vemos la importancia, espero, de conocer toda la Biblia y no solamente algunos versículos. Y fíjense, todo eso no es de ninguna manera para negar lo que Santiago dice, sino es una explicación de qué es la oración de fe. La oración de fe, dice, salva al enfermo, pero ¿qué es la oración de fe? La oración de fe no es
que tú tienes mucha fe y por eso Dios te va a conceder cualquier cosa. La oración de fe no es que tú tienes mucha fe y por eso puedes torcerle el brazo a Dios y obligarle a hacer lo que tú quieras. La oración de fe es una oración precisamente que reconoce que Dios es soberano, que Dios sabe mejor que nosotros lo que es su voluntad y lo que es para su gloria. Es una oración sometiéndonos a su voluntad. Si es su voluntad sanar a la persona, lo va a hacer con la oración de fe. Y si no es su voluntad sanar a la persona, no lo va a hacer. Y no es porque no tiene suficiente fe, es porque no es su voluntad. Hermanos, no controlamos a Dios por medio de la oración. No controlamos a Dios por medio de la oración. Es lo que enseñan muchas iglesias hoy en día aquí en México. Si tú pides con fe, Dios tiene que dártelo. Mentira. Porque Dios es tan grande y tan soberano y tan todopoderoso que nosotros que somos como polvo ante su vista, no podemos torcerle el brazo, no podemos obligarle a hacer nada. Necesitamos orar en fe, pero la oración de fe es una oración que se somete a lo que es la voluntad de Dios. Es decir, la persona no siempre será sanada. La persona no siempre será sanada. De hecho, sería ridículo interpretar el versículo así, porque sabemos que todos mueren. Eventualmente todos mueren. No podemos tomar este versículo como algo mágico e incondicional y una garantía en toda situación, porque eventualmente cada persona va a morir y la mayoría muere de una enfermedad. Entonces, hermanos, Dios no va a sanar a cada cristiano. No es su voluntad sanar a cada cristiano. A veces una persona puede tener un testimonio mucho más fuerte para Dios mientras sufre. Y al final de cuentas, eventualmente Dios va a recibir a la persona en su presencia para siempre. Entonces, de hecho, es bueno para nosotros que Dios no siempre sana al cristiano. Porque eventualmente no vamos a querer ser sanados, vamos a querer salir de este mundo, estar con Dios para siempre. Entonces, ¿quién quiere ser sanado para una eternidad? Queremos estar con Dios para siempre. De hecho, el cumplimiento final de esta promesa es el cielo. Un día todos nosotros vamos a ser sanados completamente, levantados y estar con Dios para siempre. Entonces, no tomen ese versículo como una garantía de que Dios va a responder a cada oración para sanar a una persona. A veces no quiere y muchas veces no es lo mejor. Y eventualmente queremos estar con Dios para siempre. Espero que esté claro. En caso de que alguien todavía tenga una duda, voy a continuar un poquito más, con más contexto, con otros versículos bíblicos para ayudarnos. Quiero darles a ustedes ahorita algunos ejemplos bíblicos que nos enseñan que Dios no siempre sana físicamente y que ni los apóstoles creen en eso. Piensen conmigo. Ese libro de Santiago fue escrito más o menos en el año 45 después de Cristo. Pablo escribió a Timoteo, su primera carta a Timoteo, más o menos en el año 65 después de Cristo, entonces 20 años después de ese libro de Santiago. Todo eso para decir, seguro que Pablo, cuando escribió a Timoteo, sabía lo que Santiago ya había escrito. Pero Pablo escribe a Timoteo y le dice en algún pasaje que recomienda a Timoteo que tomara algo de vino para su estómago. Obviamente, no está diciendo a Timoteo que se emborrachara, sino para usar el alcohol como medicina, que es válido. Pero fíjense lo que Pablo no dijo en el pasaje. Pablo no dijo, Timoteo, yo sé que tienes una enfermedad del estómago que te afecta y por eso afecta tu ministerio. Lo que necesitas hacer es llamar a los ancianos que vengan y oren por ti y te ungen con aceite y sin duda vas a ser sanado. Pablo no dijo eso. Pablo dijo a Timoteo, aprovecha la solución médica. Qué interesante. O tenemos el ejemplo de Pablo mismo. Pablo sufrió una enfermedad física también, no sabemos lo que era, pero él lo llama en 2 Corintios 12 su aguijón en la carne. Algunos piensan que es su vista, o no sabemos, por un problema físico. Y en 2 Corintios 12, la Biblia dice que Pablo pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Un apóstol de Dios oró 3 veces que Dios quitara su enfermedad y Dios dijo, no. Ese pasaje es un problema
para las iglesias hoy en día que enseñan que los apóstoles pueden sanar hoy en día y que Dios siempre quiere sanar al cristiano, Dios no quiso sanar a Pablo, un apóstol, un gran siervo de Dios. Dios dijo, no, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti, Pablo, no te voy a sanar. Entonces no podemos tomar Santiago 5 y decir, no, aquí dice Dios va a sanar a cada cristiano siempre. No, el resto de la Biblia nos dice que no. Bueno, no podemos tomar este pasaje como promesa, como garantía incondicional. Pero al final de este versículo podemos ver algo también interesante. Al final del versículo 15 dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces vemos que parte de la razón por la cual los ancianos vengan es no solamente para orar, es también para ayudar a la persona si tiene un pecado que tiene que confesar. A veces la enfermedad es lo que Dios usa para demostrarnos que estamos mal espiritualmente. No siempre, porque fíjense aquí dice, si hubiere cometido pecado. Entonces, no es cada vez tampoco. No cada vez que tú te enfermes debes pensar que es castigo de Dios. Pero a veces, y normalmente es cuando una persona está muy desviada de Dios, Dios puede mandar algo muy fuerte para que regrese el camino. El punto aquí es, si la persona está en cama y está llamando a los ancianos de la iglesia, significa que él ha reconocido que tiene no solamente necesidad física, sino también necesidad espiritual. Los ancianos tal vez vengan para ayudarle a reconocer su pecado y ayudarle a confesarlo a Dios. Pero fíjense, porque la Iglesia Católica toma este pasaje como una prueba de la confesión al sacerdote. Pero fíjense muy bien en la gramática. Pero en la gramática sí es importante aquí. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense, ¿es voz activa o pasiva? Es voz pasiva. Es decir, Santiago no dijo, los ancianos van a perdonarle su pecado. Dice, sus pecados le serán perdonados. Dice, no, ¿cuál es la diferencia? Es grandísima la diferencia, es importantísima la diferencia. Ningún ser humano tiene la capacidad de perdonar pecados. Lo que los ancianos hacen en este caso es ayudar a la persona a confesar sus pecados a Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos sus pecados en todo momento. Los ancianos no perdonan pecados, ni los sacerdotes ni nadie. Sus pecados les serán perdonados, pero por Dios, no por el ser humano. Y finalmente, en este mensaje, después de ver la oración eficaz del cristiano individual y la oración eficaz de los ancianos para el enfermo, terminamos con los versículos 16 a 18. La oración de los hermanos para perdonar. La oración de los hermanos para perdonar. Versículos 16 a 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Habla aquí de confesar los pecados unos a otros. Parece que Santiago tiene en mente lo que Cristo dijo en Mateo 5. Escuchen. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, parte de la razón por la cual a veces no aprendemos nada los domingos, la razón por la cual a veces nuestra adoración a Dios es estorbada, la razón a veces por la cual no podemos orar, es porque no nos hemos reconciliado con nuestro hermano o hermana. Necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Yo estoy convencido de que eso es parte de la raíz de algunos problemas que ahora tenemos en esta iglesia local. Hay problemas en hogares,
entre cónyuges, entre padres e hijos. Hay problemas aquí entre hermanos y hermanas que no han sido resueltos. Y mientras eso sigue, no podemos esperar la bendición de Dios. Ni en tu tiempo personal con Dios, ni en tu casa, ni en esta iglesia. Nuestra relación con Dios es estorbada cuando rehusamos perdonar a otra persona. O cuando rehusamos pedir perdón por nuestro orgullo. Mateo 5 no puede ser más claro. Dios dice, primero, reconcíliate con la persona y después regresa a mí. Dios dice, yo no quiero tu adoración hasta que te reconcilies con la otra persona, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu padre, con tu hermano o hermana en la iglesia. Eso primero. Y después regresa a mí para adorarme. Esto aquí de ser sanado puede tener que ver con los versículos anteriores, con algo físico. A veces, por un pecado, tenemos problemas físicos. Por un problema espiritual, tenemos problemas físicos. O puede ser que hable de una sanación espiritual. De la sanación de una relación, de la sanación de la reconciliación. Y por eso es tan importante siempre estar perdonando, para que nunca guardemos rencor, para que nuestra relación con Dios no sea estorbada. Hermano o hermana, esta amargura que estás guardando en tu corazón te está matando. Y está matando tu relación con Dios, y está matando a esa iglesia. Pero a veces tú piensas, no, es mi problema con él o ella. Sí, pero afecta a toda esta iglesia. No tienes ningún pecado privado que no afecte el cuerpo de Cristo. Ninguno. Porque somos parte del mismo cuerpo. Tú no puedes decir, no, mi dedo está mal, pero no pasa nada, no va a afectar eso a mi cuerpo. Entendemos cómo es, no sé cómo se llama la enfermedad, ¿no? Pero que empieza con los dedos del pie y después resulta que tienen que cortar todo el pie. La persona muere por toda esta infección. Es lo que pasa aquí también. A veces por nuestros problemas en el matrimonio y en la casa o entre hermanos aquí, nosotros traemos infección al cuerpo de Cristo. Pues Santiago no está terminando su libro más suavemente de cómo empezó, ¿verdad? Pero no hay nada más esencial para nosotros en esta tarde. Necesitamos reconciliarnos con todos para que nuestra oración no sea estorbada. Rápido. A veces este versículo, versículo 16, como termina, nos desanima en vez de animarnos, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y tú dices, no, pastor, pero el problema es que no soy justo. No soy justo, por eso yo sigo pecando, y por eso ese versículo no se refiere a mí. Mi oración no es eficaz y Dios no me hace caso. Ok, si no eres cristiano, si no estás confiando completa y solamente en Cristo para la salvación, tienes razón, Dios no te escucha. Porque intentas acercarte a Él en tus propias fuerzas y no por la sangre de Cristo. Si no eres cristiano, Dios no te escucha. Necesitas ser salvo primero, necesitas confiar en Cristo primero como la única manera para ser salvo y estar con Dios para siempre. Pero, si eres un cristiano, esa descripción, la oración del justo, no te debe asustar. Porque tú eres justo. Tú eres justo si eres hijo de Dios. En ti mismo no. Pero parte de la salvación es la justificación. Cuando Cristo te da su justicia. Cuando Cristo te cubre con el manto de su justicia. Y Dios ya te ve como justo. Entonces no te asustes por este versículo. Si eres hijo de Dios, eres justo. Y este versículo te aplica. Tu oración, la oración del justo, la oración que está basada en Cristo, que te dio su justicia, es eficaz y puede mucho. No te desanimes por este versículo. No soy justo. Si eres justo, si crees en Cristo. No en ti mismo, sino Dios te ve por medio de la sangre y por medio de la justicia de su propio Hijo. Y la promesa aquí es que ese tipo de oración, la oración del cristiano, lo que significa la oración justo es la oración cristiano, es eficaz y puede mucho, puede lograr mucho, es eficaz
No porque somos buenos, no porque somos perfectos, sino porque es una oración basada en la justicia de Cristo y basada en el poder y la fidelidad de Dios. Y para ilustrar esta verdad, Santiago nos habla aquí de Elías. Y no vamos a buscar los pasajes porque ya no tenemos tiempo, pero en 1 Reyes 17 y 18 y 19 tenemos la historia de Elías. Ustedes pueden estudiarlo en su propio tiempo después. Vemos que Elías oró para una sequía. Oró y no llovió en la tierra 3 años y medio. Después de que él había vencido los profetas de Baal y había demostrado a Israel que Jehová es Dios, regresó, oró otra vez y después de 3 años y medio, la lluvia regresó. Es un ejemplo increíble de la oración, de la eficacia y el poder de la oración. Pero tenemos que preguntarnos en esta ilustración si realmente creemos en la Biblia o no. Porque ¿qué dice el versículo 17? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, la palabra de Dios dice, Elías era un hombre así como nosotros. Y tú dices, no, pero era profeta, hizo milagros. Enfrentó la idolatría en su país. ¿Cómo es posible que somos iguales en ese sentido? Es lo que la palabra de Dios dice. Porque después de toda esta victoria, después de vencer a los profetas de Baal, después de orar y la lluvia regresó, ¿qué pasó? La reina amenazó a matarle. Él se huyó, se desanimó y pidió a Dios que le matara. Elías cayó en una depresión fuertísima. Después de los eventos más grandes de su vida, es decir, después de un tiempo de gran victoria, Elías fue atacado espiritualmente, fuertemente, cayó en depresión y cayó en el pecado de no confiar en Dios. ¿Eso suena familiar? Así somos nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque hacemos lo mismo. Dios nos bendice, Dios nos salva, Dios nos da una iglesia, Dios nos da tantas cosas. ¿Y qué pasa después? Somos atacados. Y ya es pobrecito de mí, y nos alejamos de Dios y ya nos desanimamos, queremos morir. Así como Elías, exactamente lo mismo. Por eso es un ejemplo tan bueno. Así somos nosotros. Recibimos tiempo de tanta bendición. Empezamos con una clase especial, empezamos un estudio especial, estamos avanzando. Y ya somos atacados, caemos. Porque no estamos preparados. Y lo peor es que seguimos sorprendidos cuando eso sucede, cuando ya debemos saber, tiempo de bendición, lo que sigue inmediatamente, tiempo de prueba, siempre. Lo que pasó con Elías, lo que pasa con nosotros. Entonces aquí, en este ejemplo de Elías, la oración eficaz y justo puede mucho, puede lograr mucho. ¿Lo crees, hermano? ¿En verdad lo crees? Yo creo que esta descripción es quedarse corto. La oración puede mucho, sí, mucho, puede hacer todo. La oración puede hacer milagros. La oración puede salvar a tu matrimonio. Puede salvar a tu hijo, puede salvar a tu familia y puede salvar a esa iglesia. Pero tenemos que orar. Y tenemos que orar confiando. Y tenemos que orar pensando lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Tú no puedes arreglar tu matrimonio. Tú no puedes arreglar la vida de tu hijo, tu papá o quien sea. Pero Dios sí puede. Tú hagas tu parte y después ora. Y 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 más. Porque la oración del cristiano es eficaz y puede lograr mucho. Vamos a orar. Nuestro Padre, enséñanos, por favor, la verdad que hemos estudiado. Señor, ese tema de la oración es tan conocido. Lo hemos estudiado muchísimo. Y todavía no entendemos. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos, ya somos cristianos maduros, la mayoría de nosotros.
Ya no estamos en el primer año de nuestra salvación, hemos sido salvos por 2, 3, 5 años o más. Señor, ayúdanos a entender cuán esencial es la oración. Ayúdanos a orar individualmente, cuando estamos afligidos y cuando estamos alegres, en todo momento. Ayúdanos a aprovechar las oraciones de los líderes de la iglesia. Si sea tu voluntad sanar a una persona de una enfermedad física. Ayúdanos a orar en fe, reconociendo que no siempre vas a hacer lo que pedimos, pero que siempre vas a hacer lo que es conforme a tu voluntad y lo que te da más gloria. Señor, ayúdanos a perdonar y pedir perdón, para que seamos sanados. Sana nuestra iglesia, Señor. Sana nuestros matrimonios. Sana nuestras familias. A través de la oración eficaz. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.